nueva conversación vamos a platicar de cómo los diseñadores de estas nuevas generaciones cada vez más recurren a conocimientos ancestrales para reconectar con soluciones de la circularidad y los derechos sociales. Vamos a traer a la conversación cómo la mirada de las mujeres han traído una nueva visión a través de su perspectiva feminista al campo del diseño y también la arquitectura. Quiero, por favor, presentarles a una arquitecta que también es docente de la UNAM, en donde participa en la formación de nuevas generaciones de arquitectos a los cuales transmite, y además esto me encanta, una visión poética de los espacios. Esto es seleccionando materiales de la región y con la mejor tecnología disponible. Un aplauso muy grande, por favor, para Gabriela Carrillo. Lo logré, no me caí. Hola. Gracias. Hola, es un gusto estar aquí. Bueno, yo les vengo a hablar el día de hoy de un proyecto colectivo para desarrollar espacio público en nuestro país. Y esto tiene que ver con un encargo que nace del gobierno federal a través de la Facultad de Arquitectura del UNAM, y decidimos 4 oficinas reunirnos para atajar este encargo. Para nosotros era muy importante plantear una estrategia y preguntarnos antes que nada, ¿cómo debería de ser el espacio público en lugares de alta vulnerabilidad como los que existen en nuestro país? Sobre todo pensando que en el siglo pasado despreciamos cosas elementales, materiales locales, el viento, el agua, la captación, los distintos sistemas que deberíamos de tener. Este lugar fue muy importante para nosotros porque desarrollar la estrategia antecedía cualquier cosa, y construir y definir un grupo de trabajo se volvió una pieza clave. Nos preguntamos, ¿cómo debe de ser un lugar en condiciones de alta vulnerabilidad? ¿Qué conceptos debe de atajar? ¿Hacia dónde tiene que ir? Esos lugares se volvieron muy importantes. ¿Cómo podemos construir un sistema que sea a la vez ligero, pero que también esté hecho con un sistema pesado? ¿Cómo es posible construir estructuras en solo 3 meses? Y estructuras de escalas a veces considerables. Nosotros lo logramos y fue gracias a plantear esta estrategia. Primero que nada, entendiendo los contextos. Nos parecía esencial ver en la memoria, en las tradiciones, en la materialidad, y también pensar cómo debe de ser un espacio que pueda ser cálido, acústico, que pueda construir dignidad espacial, que pueda relacionarse con los contextos que están conteniéndolo. ¿Cómo podemos, a través de sistemas económicos, construir elementos ligeros que se vayan amarrando entre sí y que permitan reconocer la informalidad? La informalidad es parte de nuestra cultura y es algo que hemos olvidado. Y cómo estos sistemas a su vez pueden hacer muchas cosas. El techo puede captar agua, esa agua se puede reciclar, se puede ir a hacer a los jardines, y entonces agregar programas que antes no existían en estos programas. Por último, pensar en que las estructuras debían de dejar pasar el viento, el aire, la luz, y de manera natural ventilarse, iluminarse y ser inteligentes. El uso del sentido común, que es algo que hemos perdido. Estas estructuras también tenían que poderse replicar en otros lugares y en contextos completamente distintos. Y esto era parte de la estrategia. ¿Cómo podemos hacer un sistema que sea suficientemente flexible? Y esa flexibilidad tiene que arropar también el reconocimiento de las comunidades locales, que producen de manera específica distintos materiales. Eso también nos llevaba a pensar que observar y detenernos a observar y simplemente reconocer el paisaje, la vegetación, la cantidad de lluvia o los huracanes o cualquier imprevisto que podríamos tener por estos cambios y por todo este daño ambiental era importantísimo. Con esto llegamos a construir 36 proyectos en una diversidad de ciudades de nuestro país. Y uno de los puntos más importantes era pensar que decidimos que la arquitectura tenía que ser lógica, eficiente, económica, pero todo el tiempo cósmica. Eso lo hicimos a través de una estrategia que tenía que ver con la geometría y con cosas muy primitivas que tenemos en nuestra cultura, como mover la tierra, construir a partir de la topografía, usar y pensar en cómo romper los límites. Trabajamos en contextos a veces gigantes, donde un gran muro construía violencia,
Pensar entonces programas que fueran suficientemente flexibles para hacer al mismo tiempo muchas cosas. Por ejemplo, una grada convertirse en una sombra, pero al mismo tiempo en un paso, o bien en una cubierta de gran formato. Una cubierta que además pudiera hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nos parecía muy importante cuestionar cómo romper estos límites, cómo construir a partir de un encargo en particular un entorno urbano más favorable. También pensamos cómo es posible democratizar estas cosas que socialmente hemos ido condenando, como por ejemplo los espacios que se venden a precios muy altos. Cuestionamos cómo estas instituciones han venido definiendo que solo el acceso lo tiene aquel que tiene para pagarlo. Nos parece importante pensar que los edificios fueran articuladores para atajar problemas diversos, la migración, la basura, el narcotráfico. El espacio tiene un poder importantísimo y en esa línea hacer simplemente receptáculos suficientemente flexibles para poder transformarse, no solo por el uso, sino también por el paisaje, la vegetación, aprovechar esos elementos locales. Ver en la arquitectura vernacular y en el sincretismo cultural que tiene nuestro país una diversidad y un poder maravilloso. Y esos lugares, a su vez, nos hicieron pensar en el tiempo y en el futuro y ver desde una distancia y pensar que ¿qué pasará con estos territorios? Estamos diseñando proyectos para dentro de 30 años y en lugares muy vulnerables seguramente esos estarán inundados. Entonces, solo mover tierra, sembrar árboles, entender que en la libertad de los sistemas puede haber un espacio y una oportunidad. Voltear a ver a los ríos, a estos lugares que antes eran campos de juegos y ahora son tiraderos de basura. Plantear estrategias simples, 3 planos que de repente permiten captar agua, reciclarla y regresarla de manera libre, pero también usar materiales locales, barros, maderas, bambús. Es impresionante la materia que tenemos disponible en nuestro país. Con estos sistemas poder hacer espacios de gran formato y espacios de pequeño formato y poder volver a pensar cómo podemos romper el límite entre lo público y lo privado. Ese lugar que nos ha condenado tanto de querer decir mi territorio está aquí y de aquí para allá no te metas. Un lugar que permita otra vez cosas simples, viento, agua, luz, penumbra, reflejos, transparencia. Utilizar elementos maravillosos como los árboles, que de repente estamos ahí preocupados porque se nos vaya a caer. Pues ese árbol, Señor, llevaba mucho tiempo antes que nosotros ahí. Utilizar y reciclar estructuras antiguas, poder encontrar en esos materiales la pátina y el tiempo y no querer tener siempre estas cosas nuevas. Encontrar en el vacío, como lo hicieron y lo hace la arquitectura prehispánica, un potencial maravilloso para desarrollar actividades casi solamente dibujando líneas en el suelo. Al mismo tiempo construir una relación entre el futuro, el presente y el pasado y generar esos tejidos para ver a través de esos lugares y de la distancia era importantísimo y se volvió una pieza clave. Nos cuestionamos mucho cómo debía de ser el espacio público, cómo poder regresar este carácter lúdico del que hemos venido platicando en esta mañana, cómo poder volver a ser libres, cómo poder volver a ser niños, pero con la inteligencia no del siglo pasado, que eran casi campos de golf y céspedes y rosas, sino encontrar en la naturaleza, en la vegetación local, en las hondonadas, en elementos simples que dan la libertad a la niñez para jugar. Espacios que pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Nos parecía una clave, sobre todo hablando de este potencial y saber que con solo ponerte en un lugar puedes empezar a imaginar y hacer muchas cosas. Nos tocó trabajar en lugares de altísima vulnerabilidad ambiental y con mucho terror cuestionamos cómo debíamos de hacerlo. Preguntarnos, pues tal vez desde lo interdisciplinario. No tenemos que estar cerca de nosotros mismos ensimismados, sino acercarnos a los expertos y cuestionar cómo hacer más con menos. Cómo minimizar las intervenciones arquitectónicas y enfocar una energía importante en el paisaje. Estrategias hídricas que nos permitieran al mismo tiempo construir infraestructura de limpieza del agua para mantener estos ecosistemas sanos. Un sistema que además pudiera ser muchas cosas, un piso, un techo, una sombra, jugar en distintas escalas, casi atajar el diseño como una estrategia
Y también entender el poder de la comunicación. La arquitectura y el espacio es súper poderoso. Construir dignidad espacial, pero también aprovecharla para poder decir cosas es una herramienta increíble. Nos interesaba mucho poder poner a la gente en lugares a los que antes era inaccesible estar ahí. Y eso creemos que es importante. No alejar y no construir una distancia, sino acercarnos, pero desde un lugar de respeto y de conocimiento. Construir tensión con la orientación, con el cielo, con las estrellas, con lugares que a veces hemos olvidado, pues porque estamos en otro mundo, a otro ritmo, en otro tiempo. Nosotros hicimos 36 proyectos en 36 meses, terminados, diseñados y construidos. Y sin una estrategia clara que fuera estas variaciones sobre el mismo tema, no hubiéramos podido hacerlo. La estrategia fue simple. Comenzábamos siempre observando la distancia, la antropología, la arqueología, lo que era invisible, pero también, muy importante, las relaciones humanas, los lugares, los personajes, la gente involucrada. Tratábamos de tener siempre una cercanía a pesar del corto tiempo que teníamos para ello. Entendimos que era muy sencillo a veces volver a ver en el pasado, ver cómo la lógica de extraer un material, apilarlo de una manera simple o colocar un techo que permita captar agua y generar un bebedero público. Entender que hacer arquitectura en el siglo XXI puede ser proponer un sistema de transporte colectivo y sacar de la jugada a los autos, fortaleciendo los peatones y las bicicletas. Jugar en una técnica de tecnología con materiales locales y a veces efímeros, y entonces cuestionar el tiempo de lo que hemos pensado que nuestra arquitectura debe de durar. Pero también ver en esa memoria las tradiciones, la maravilla vernacular que todavía existe viva y que se gestiona todos los días en nuestra cultura. Por otro lado, estas tensiones entre el pasado, el presente, la selva, el desierto, las rocas, el mar. El territorio ya es poderosísimo. Somos muy afortunados en tener una riqueza cultural poderosa. Y preguntarnos que hacer buena arquitectura tal vez debe de correr el riesgo de pasar desapercibida y de saber que solo tienen que ponerte en un lugar para poder descubrir algo que ya estaba ahí. Encontrar en las entrañas dónde surge el agua, cuál es la solidez del terreno para construir paredes. Eso es tan simple, es tan mínimo y al mismo tiempo tan complejo. Entendimos que esto no lo podíamos hacer solos, que el trabajo interdisciplinario era una pieza clave para ver desde otra manera, para poder colocar nuestros ojos con una mirada distinta. Y el trabajo colectivo en esa línea se volvió nodal, no solamente entre nosotros como equipo de trabajo, sino con todos los grupos a los que estuvimos acercándonos y trabajando en una colaboración profunda. Tenemos cosas sencillas, podemos construir a partir de cosas simples. Tenemos que volver a reconocer, a detenernos un poco, a entender espacios que habíamos olvidado, los tránsitos y las demoras, aquello que hemos dejado ir, el paso del tiempo, el daño medioambiental, los cambios de nivel, el futuro. A veces es muy importante pensar que estos lugares, porque estamos tan ensimismados con el presente, los hemos dejado de lado. Y pequeñas acciones pueden ser significativas en esa línea. El territorio que tenemos es poderoso, la cultura también. Y esto no lo hubiéramos podido hacer de ninguna otra manera si no hubiera sido a través de un trabajo absolutamente colectivo, porque la colectividad es poder. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias.